¿sabe qué? Llegaron a Egipto y lo vendieron. Lo llevaron a otro país lejano, en otra cultura, en otro idioma. Lo vendieron a un hombre, a uno de esos egipcios. Lo llevaron de esclavo a la casa de Potifar. Y comenzó a lavar los pisos. Ahí le digo a la hermana, lávame el trasto, el paso. Le dije, hermana, oye, que tu pastor no se merece que le hagas algo. Le dije, hermana, por ahí no se escucha. Y le aplauso a Cristo. Que no me merezco que me lave algo, hermana. Si ahí me paso 2 o 3 horas orando a veces en un servicio. Que no me merezco eso, le doy un aplauso a Cristo. Y ahí anda José, y le digo a mi hermano, él siempre está activo, siempre, yo estoy tan a gusto con él. Y le digo, hermano, me voy para San Francisco, yo voy a ir a Guadalajara, y dice, espere, y no le digo que me vaya a ir. Quédese ahí, hermano, adelante, eso son los modernos. Hermano, llega allá, José comienza a ser aquel hombre desde abajo, a lavar pisos, a los animales. Y ahí van poniéndolo para arriba. Y llegó a ser el jefe de Potifar. Y Potifar era uno de los servitas del faraón. Pero ahí entra el diablo. Cuando usted comienza a hacer lo de Dios, cuando usted se comienza a portar bien, ¡ojo! Le va a salir el diablito con faldas o con pantalones. La esposa de todo eso está ahí escrito. Dice que José joven, hermanos, y aquella mujer se le ofreció a José. José la retó, retírate. Pero aquella malvada mujer le rompió la ropa, agarró y hizo un griterío y que José esto. Y viene el esposo, la agarran y a la cárcel. Duró 6-7 años en la prisión. En la cárcel, hermano. Inocente. Lejos de su familia, el dolor de que sus hermanos lo querían matar, pensando cómo estaba su padre sufriendo, cómo estaba su hermanito sufriendo. Y fue cuando lo meten a la cárcel, hermano, y comienza a progresar José ahí dentro de la prisión. La pusieron de jefe de la prisión. No es pretexto para no progresar. Nosotros con el Espíritu de Dios progresamos aquí, allá y allá y allá, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay poder y hay progreso. Ay, es que no tengo carro. Ay, es que no tengo esto. Ay, es que Cristo, mi Cristo, no tenía ni una casa, no tenía una almohada para dormir, no tenía un caballo, porque había caballo, no tenía un carruaje, había carruaje. Él no tenía ninguna almohada, él se dormía en el monte, dormían en el monte, ahí se acostaban ahí entre la tierrita. Y nosotros nomás no tenemos cama bien buena con esto y con otro, y comenzamos. No te me mires. Ya está el pobre José en la cárcel, y fue cuando le dijo a este, al que salió, dijo, mira, Dios me reveló, esto es todo. Y José sabía que se iba a salir. Pero ¿sabe qué? A este ingrato, con ganas de tenerlo, que yo no de ellos, ni se acordó de José. ¿Sabe hasta cuánto se acordó? Hasta los 2 años. Los dejaron 2 años más en la prisión. 2 años. ¿Te crees que José? ¿Por qué es tan mala la gente? ¿Por qué la gente así? Yo le hice un favor, lo alenté, lo ayudé. ¿Por qué me pagan tan mal? No ha visto gente así, que le hacen un bien, lo ayudan y después pagan usted con un cuchillo. No he visto gente así. No deben de ser así, denle un aplauso a Cristo. No deben de ser así. Es ingrato porque no conocía de Cristo, no se hizo, porque José me dijo que él sabe haber hablado. Pero a ese ingrato se le olvidó la promesa.
Pero para los que aman a Dios, todas las cosas se tornan en bendición. Y José, en los años que estuvo en la cárcel, Dios lo estaba moldando su carácter, Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba ayudando, porque lo iba a poner en el puesto más alto de aquel tiempo. Dios estaba preparando a José. Dios le estaba dando a José poder en la cárcel. Dios le estaba dando poder cuando estaba de esclavo. Dios le estaba dando poder allá y allá. Y José pacientemente esperó en Dios. A los 2 años, en el capítulo 39 habla, el faraón era un plan de Dios, hermanos, que este ingrato no se acordara de llevar a José, porque si él le hubiera dicho el faraón cuando salió de la casa, ¿sabes qué? Ahí está un muchacho que me dice que te va a sácalo acá, sácalo, vete, tráetelo acá. Había un plan, hermanos. Había un plan para este jovencito de 17 años. Pero a veces nosotros nos desesperamos, nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no llega el tiempo? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está preparando. A nosotros, los que estamos. Cuando sale José de ahí, hermanos, comienza a subir hasta el segundo del faraón. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Todo lo que Dios profetiza y lo que promete lo va a cumplir con ustedes. ¿Sabe qué pasó al tiempo de que subió para arriba? Dios permitió una crisis económica, hermano, en todo el mundo alrededor de Egipto. Y ahí estaban los hermanos de José ya grandotes. Ahí estaba su papá. Si a José no lo moldean, si a José no lo meten en la cárcel, si a José no lo avientan al hoyo, si a José no esto y esto y esto, puras cosas más. 13 años duró José con su calvario. 13 años duró sufriendo. 13 años duró confiando en Dios. 13 años lo trataban como la pelota del fútbol. Pero a los 13 años era el jefe de jefes. Y llega la crisis. Se cambió la charola. ¿Y sabe qué hicieron? Su papá y sus hermanos llegaron de Egipto y ni lo conocían. Ni lo conocían cómo andábamos. Y José sí los conoció. Los dejó que sufrieran unos días. La historia es bien hermosa. Y como José tenía el Espíritu de Dios, nunca les guardó rencor. Y por culpa de ellos, perdió a su papá de joven, dejó de ver a toda la familia, lo trasladaron de un país a otro, lo metieron a la cárcel injustamente. Todos los males le causaron su familia. Y nosotros no queremos aceptar que nos aceptan. Nada más te miran feo y ya Maribel no quiere vender a la iglesia. Ya estás bien preparada, ¿verdad? Ya dimos clases de eso. Estábamos 4 de carril conmigo. ¿Sí o no? Y estás ya bien fortachona. Sí. Cuando te hagas mala cara, ¿qué dices? Dios te bendiga. Ven, denle un aplauso a Cristo. Así, resbaladito. Hermanos, para terminar, sale José. Todavía no acabo, hasta que termine, porque luego me pueden nervioso. Siéntese hasta que termine. Termina que levantar, ahorita no voy bien. Bueno, casi me lo que iba a decir. Hasta con esa cosa que salen sus hermanos por ayuda. Los hizo pasar unos días, porque no los conocían. Y ya no aguantó José. En el capítulo último de ahí, dice que José no resistió. Dijo, hermanos, soy yo, José, aquel que vendieron, aquel que querían matar. Y todos arrodillados, perdónanos, José, perdónanos. Ahí lloré arrodillados ahí. ¿Queremos que nos pase eso? No queremos que nos pase. Ay, yo no le voy a ir a pedir ayuda a este hermano, a esta hermana, porque esto es todo. Y al rato Dios hace que vacío, así que tú quieras. Esto es lo que ella le hacía.
Y cuando les dice a José, hermanos, escuchen bien esto, hermana Marcela, dijo, ustedes, les diría malandro, ¿no? Pero sí les digo, ustedes me querían matar, ustedes me tenían odio, ustedes, no, nada de eso les dijo. Y tenía derecho. Dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo conoce el bienestar. Para los que aman a Dios, todo se torna en bendición. El proyecto que tenía Dios con José, nadie lo pudo detener. Y Dios tiene un proyecto con usted y conmigo. Y si amamos a Dios, prepárese, nadie lo va a detener. Nadie le va a hacer nada. Oye, hermano, ¿y por qué a veces no entiendo lo que pasa? Hay secretos que Dios lo sabe. Hay secretos. Y las reveladas son para nosotros. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Con José. Si a José no le pasa todo lo que ha hablado y hubiera llegado al trono a donde llegó, no perdona a sus hermanos. Los deja, o les da la pena de muerte, porque se merecían. A veces nosotros merecemos que nos den pena de muerte. A veces somos tan malvados, tan malvados. ¿Y saben qué hizo José? Los abrazó y les dijo bien claro, todo lo que pasó conmigo y con ustedes, lo malo, Dios lo permitió para que venga un grande día. Mi madre sufrió mucho cuando estuve yo ahí, yo tenía 19 años. Pero después de que vine al conocimiento, dijo, mi hijo, bendito sea Dios que nos conoció. Hay un propósito. Hay un propósito. Si se le ha olvidado que alguien ha hecho una promesa, te voy a ayudar, voy a hacer esto, y no le han cumplido, no se preocupe, Dios tiene esa petición, pero Dios se la va a conceder, y el día que se la conceda, hermano, como a José, el día que salió de esa cárcel, ¿cómo que salió José? Y directamente para arriba, denle aplauso a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tiene un proyecto con nosotros, con todos nosotros, y el proyecto es de bendición, de bienestar, de felicidad, de victoria, de poder en medio de este mundo. José fue victorioso en medio de lo inimaginable. Y yo le invito a usted que su oración, lo que usted le ha pedido a Dios, Dios ya lo tiene. Aunque el hombre no le haya ayudado, aunque la mujer no le ayude, hermano, aunque no soy yo, porque cuando ya veo que nadie me quiere ayudar aquí, es cuando entra Dios y comienza a mover la mano de Dios, y es cuando usted comienza a glorificar a Dios, hermanos. Amén. Así que yo les invito, si alguien quiere pasar para orar, si quiere poner una alabanza despacita, hermano. Dios